QHPS yo reencarnaba en el cuerpo de Izuku. Saltemos como llegué a este mundo porque no es el interés de nadie, si resumo mi vida hasta ahora sería de esta forma, morí, y reencarné en el cuerpo de un bebé de pelo verde a los que muchos conocen como Izuku Midoriya. Desde que salí del vientre de Inko, pude conservar todos mis recuerdos, absolutamente todos, es como si al nacer hubiera vivido de nuevo mi vida anterior mediante el recuerdo, pero al final solo importaba en el mundo que estaba. Desde que nací, Inko siempre dijo que mi padre estaba en el extranjero, y que él estaría más que orgulloso que su primogénito hubiera nacido, pero por cuestiones de trabajo no podía estar con nosotros. Inko siempre sacó fotos de todo mi progreso de crecimiento. Debía admitirlo, ser un bebé no fue nada de mi agrado ya que no podía controlar mi cuerpo y era asqueroso todo lo que no podía controlar. Pero cuando pude caminar, se me hizo todo un poco más fácil, y después pude hablar. Tuve que enorgullecer a Inko con mi primera palabra viendo manga. Lloro, me abrazo e intento que dijera papá, lo cual logré al tercer intento. Increíblemente, Hisashi Midoriya sí existía, logré hablar con él al cumplir 3 años. Fue complicado interpretar a un niño, ya que al hablar tenía que fingir que no conocía nada, mi vocabulario era muy limitado y sinceramente, tuve un crecimiento rápido. Al final Hisashi era quien mantenía el lugar donde vivíamos, no era casa propia, era un apartamento. Hisashi tampoco ganaba mucho, realmente en Japón todo era efectivamente caro, y mantener un niño era más caro. Llegué a los 4 y conocí a Bakugo Katsuki, quien fue presentado por Mitsuki Bakugo, su madre. Debía de admitir, Bakugo se parecía mucho a su madre de pequeño, incluso heredó el carácter, pero ya debía de ver si Bakugo era guapo porque Dios. Era hermosa. En el canon Bakugo sí era guapo, pero Mitsuki aquí era hermosa. Bien. Me hice amigo de Bakugo, de hecho éramos buenos amigos, incluso llegábamos a decir groserías a ocultas. Pero como todos saben, despertó su Kirk, terminó alejándose de mí porque todos lo alababan y le besaban los pies por tener un Kirk poderoso. Bueno, al final terminaba siendo la víctima en todo esto. Le conté primero a mi madre quien se quejó con Mitsuki. Para tener evidencia, pedí a Inko que tome fotos para ver que mis heridas si eran reales, y como Bakugo era un niño, terminó alejándose de mí mientras me observaba con furia. Haberle contado a Mitsuki sobre las fechorías de Bakugo terminó que él tuviera un fuerte rencor a mí. De hecho, su actitud era la misma, así que tuve un plan. A diferencia de muchos fics, yo sí quería burlarme de Bakugo, pero para poder hacer eso, tenía que respaldar mis futuras palabras con mis propias acciones también. Decidí tener un alias, y mi alias era Deku. Básicamente tomé el concepto de lo inútil que era Izuku como personalidad frente a Bakugo o en la escuela, fingir ser tímido, callado, miedoso y con pocos amigos, ayudaba a que Bakugo se sintiera superior. Pero eso solo era dentro de la escuela o frente a Bakugo, pero cuando nadie veía, yo era libre. Adquirir una personalidad introvertida fue lo que salió por 4 años, y sinceramente era la mejor decisión, pero también era seguro de mis acciones. Pero debía de adquirir arrogancia y eso era lo difícil. En mi vida pasada era casi igual que Izuku, tímido, callado e incluso el sentimiento de inferioridad era casi la misma, si no fuera a que mi mamá me sacó la mierda con una escoba y que mi hermana me dijera mis verdades, no habría podido salir de ese pozo vacío. Tomé confianza y empecé a tomar riesgos y controlar mis decisiones. Aún seguía siendo introvertido, pero no por inferioridad, sino por decisión. Leí libros, empecé con ejercicio y logré un buen trabajo de animador de dibujos animados para jóvenes adultos. De hecho dirigí mi vida manipulando poco a poco a los demás para poder llegar hasta donde llegué, pero funcionó. Pero ahora la cosa era diferente, el trabajo de héroe era bien pagado, más que muchos trabajos. A diferencia de lo que se mostraba en el anime o manga, había pocas academias de héroe en todo Japón, y en todas nunca faltó los expulsados, así que fue increíble la impresión de saber que la así era la más estricta de todas. Aizawa aún no era profesor, pero había un profesor que había expulsado a 3 clases enteras por 3 años seguidos, nadie se salvó, y en su último año, el puesto fue reemplazado por Aizawa. Aunque las cosas eran diferentes, el objetivo era diferente. Ser un héroe y que te paguen por ello era bastante tentador, a lo cual no logré evitar. Tenía que pedir a Inko que me inscriba a academias de artes marciales. Hoy era mi examen médico para ver si tenía Kirk o no, pero como todos saben, no tenía ni una sola gota de Kirk. Inko lloró, pero la verdad. Parecía incrédula, no derramé ninguna lágrima ni mostré tristeza, y eso ayudó a que pueda dirigir el camino que quisiera, y el primer paso era la ayuda indiscutible de Inko.
Por una semana hablé e intercambiar ideologías de cómo funcionaba el mundo, tuve que manipular los sentimientos de Inko para que pudiera ver lo que yo veo, eso era lo complicado, era un niño de 4 años a lo que los adultos no tomaban en serio. Pero se logró, su tristeza fue arrebatada y cambiada por destreza, su miedo por voluntad, y sus esperanzas por objetivo. Me dijo que como yo no tenía Kirk, debería empezar a ejercitar mi cuerpo, le contamos todo a Isashi quien estaba preocupado, pero terminó aceptando la situación, de hecho, mi estado de no tener don, ahorraba mucho dinero, bastante de hecho. Muchos niños que no podían controlar sus quirks o no sabían cómo usarlo, terminaban llevando a los niños a un centro de control de Kirk infantil, algo que era un gasto bastante intenso ya que, con los que tenían quirks destructivos, terminaban destruyendo algún objeto o dañando a otro niño sin querer, lo cual el gasto se iba más que todo a los arreglos del objeto roto, o los pagos del niño dañado por el Kirk de otro para el hospital. Era un sistema un poco bueno, pero que solo ayudaba a los que podían pagar por eso. Y mi falta de Kirk permitía guardar dinero para poder comprar una casa, algo que Isashi deseaba comprar. Ok, no resumiré todo a detalle así que lo haremos rápido. De los 4 hasta los 14, fingía ser débil frente a Bakugo y los demás que se encontraban en la escuela. Cuando intentaban hacerme daño físico, yo solo escapaba y nada más que eso, escapar y ya. Pero fuera de esa vida, era más distinto. Debía de admitir, Izuku era un Deku, inútil. No pude evitar estar de acuerdo con Bakugo. Por 14 años, Izuku se jactaba de ser un futuro héroe y tener planes con los cuadernos de análisis que tenía para que su objetivo pudiera ser realidad con pura esperanza, nunca entrenó su cuerpo, ni intentó cambiar su alrededor. Si no hubiera conocido a All Might y tomara la dura decisión de salvar a Bakugo, lo más seguro es que se hubiera quitado la vida. No sería un villano, ni alguien que tome decisiones diferentes, en todas las historias, siempre conoce a alguien del canon o de las películas, pero lo más seguro es que si no saltaba, nunca hubiera conocido a alguien de la UA. Tal vez como un fan y ya, no tendría ningún tipo de impacto. Uraraka se enamoró de él por un suceso en cadena, la salvó, le demostró que todos podían ser mejores, la enamoró poco a poco, y funcionó. Pero si quien salvará a Uraraka fuera Bakugo, la historia cambia. Incluso Izuku se enamoró de Uraraka por ser la primera chica que lo trató bien aparte de su madre, todo eso cambia ahora. Tiempo después de que convencí a Inko, ella me metió primero a unas clases de defensa personal por un año, eran clases básicas, no era nada poderoso y dañino, algo simple para un niño. Cuando cumplí 6 años, Inko me metió a una clase de taekwondo, activando mi flexibilidad y patadas veloces, mi cuerpo poco a poco se terminó acostumbrando al esfuerzo, pero funcionaba. Rápidamente llegué a cinturón negro, pero era uno para niños, pero aún parecía un experto, estuve así por 2 años, cuando cumplí 8 pedí que me metiera a unas clases de boxeo. No se negó, estuve boxeando por 3 años, llegando hasta los 11 años, a pesar de que no entré en torneos, terminé siendo el más fuerte en 7 gimnasios, manteniendo el título del puño veloz. A este paso, todo estaba bien, también que Isashi e Inko compraron una casa cerca a la Academia de Héroes UA, pero seguía asistiendo a la misma escuela, de todos modos, la academia estaba en Mufutasu y la escuela, increíblemente era en Tokio, solo en un lugar alejado, pero mis padres querían que estudiara en otro lado a lo cual me negué, sí o sí quería burlarme de Bakugo. Así que, todo fue perfecto hasta ahora. Al final, entré a otras clases de Jiu-Jitsu y Jiu-Jitsu brasileño, ambas eran perfectas con mi estilo de pelea, de hecho, me entraron como anillo al dedo, era bastante escurridizo y salía de las llaves con más facilidad que los demás, incluso en el ataque era un prodigio, algo que nunca llegó por mi mente, prácticamente, era el counter perfecto contra toda la clase, 1A. Aunque sudaba si podría contra algunos sin tener que usar el Kirk, aunque también dudo si podré obtener el OZA, nada era seguro, logré mantener la historia hasta un punto donde si algo salía mal, todo se iría a la misma mierda. Por 3 años me gané el apodo de serpiente, llegué a mis 14 años, y en esta parte de la historia, tendría que encontrarme con All Might, y hacer que todo suceda como tal. De hecho, fui un gran analista de quirks, desde mi vida anterior, prácticamente en mi vida pasada era un friki de los poderes, pero aquí, yo era Bruce Wayne, el puto Batman, pero siendo Izuku. Conservé el viejo hábito de Izuku de escribir y dibujar los dones de los héroes en los cuadernos, y mis murmullos. Solo para fingir. Al final, la suerte estuvo de mi lado, el profesor hizo lo mismo, lanzó las hojas, Bakugo fue el mismo ingreso de siempre, el profesor me expuso, Bakugo casi me mata, se acaban las clases y Bakugo explotó mi cuaderno.
Al final me dijo que si quería ser un héroe, debía de saltar de un edificio y rogar por tener un Kirk en mi siguiente vida. Aquí provoqué un pequeño cambio, solo esperaba no haber provocado un efecto mariposa. Después de que Bakugo dijo esas palabras, en el canon, Izuku lo mira enojado, pero al final era un cobarde, pero aquí. Giré velozmente mi cabeza mirándolo con expresión de póker. Bakugo me miraba con una sonrisa engreída mientras hacía explotar una de sus manos en forma de amenaza. ¿Qué? Dijo Bakugo, pero se sorprendió con las siguientes palabras. Katsuki, si yo hiciera eso, nunca serías un héroe. Katsuki abría sus ojos, primero, fue porque no dije su apodo que lo molestaba, Chachan, pero después, por lo que dije, no sabía qué hacer, esa expresión era diferente a lo que él conocía, quería gritarme y lanzarse hacia mí, pero había llegado un profesor y no obtuvo más que irse. Estaba un poco nervioso, esperaba que esto no afectara hasta que consiguiera el Oza. Recorrí el camino que hizo Izuku en el canon, calculando la velocidad al caminar, recogiendo e insultando a los peces por intentar comer el cuaderno. Llegué al túnel y fui atacado por la baba, debía admitirlo, mis años de entrenamiento no servían contra alguien que se encontraba en un estado gelatinoso, pero sus ojos y dientes estaban a simple vista, no sería fácil, pero podría derrotarlo, pero necesito seguir el canon. Fui rescatado por All Might, y salvó mi vida. Autografió mi cuaderno y me sujeté a su pie hasta llegar a un tejado observando cómo el villano salía del bolsillo roto de All Might. Hasta este punto, ya era un poco obvio que todo saldría bien, pero no iba a tentar a la suerte. Hice toda la actuación con All Might, recordando todo lo que sucedía aquí, el daño de All Might, preguntar que si podía ser un héroe sin Kirk. Tuve la suerte de que siguió todo el canon. Me dijo que no. Quería gritar de alegría y decirle que me dé el Oza, me resisto, ahora venía lo difícil. Convencer de que yo sea el siguiente sucesor. Hubo una explosión, yo y All Might fuimos al lugar. Suerte mía de que Bakugo era la víctima, pero tuve que esperar a que Bakugo me observe y pida ayuda con sus ojos. Estaba tardando y yo estaba asustado, pero llegó. Apenas vi sus ojos pidiendo ayuda, me lancé y logré que respirara, luego llegó All Might y nos salvó. Fui regañado y empecé a irme. Aquí ya estaba más estresado, pero todo salió bien, Bakugo se quejó, All Might me eligió como su sucesor, y algún podía dejar la actuación que tanto dolor de cabeza me causó. Pero el plan de Bakugo seguía. Estábamos a 10 meses de empezar los exámenes para la UA. All Might quedó impresionado por mi cuerpo, dijo que ya podría suceder el poder, pero me negué hasta limpiar toda la playa, lo cual me tomó 7 meses. Y mi masa muscular creció un poco más, pero aún conservaba mi apariencia delgada. Algo que contar es que yo era 5 centímetros más grande que Bakugo, pero siempre iba con la espalda agachada, y Sashi no era muy alto pero mi abuelo materno sí, esperaba tener suerte en ello. Heredé el poder y aquí era algo diferente. La playa ya estaba limpia, pero All Might dijo que yo tenía que acostumbrarme al poder, así que no podría ayudarme con eso, pero esto era raro, y completamente estúpido. Nunca tuve un Kirk, me estaba dejando a la suerte ya que él estaba yendo a tomar clases supuestamente para ser un buen maestro mío. Solo iba a ver a Gran Torino y hablar con Edfu. La primera semana me costó controlar el Kirk, por poco y hago explotar mi brazo derecho, sabía cómo funcionaban las cosas, así que cuando lo activé por accidente, el poder estaba al 100%, y mis venas estaban explotando, pero unas líneas rojas salían de mi brazo a la vez que algunas chispas eléctricas también lo hacía. Por el miedo de la sorpresa, desactivé el Kirk e intenté recordar cómo lo activé, de hecho, fue más fácil activarlo y desactivarlo que usarlo, logré dividir el poder por todo mi cuerpo, podía controlar el poder hasta el 5%, lo cual me permitía perforar una pared. Le conté a Inko sobre que logré activar mi Kirk y ella lloró de la emoción. Le contó a Isashi quien se desmayó, Akito todo cambió, cuando compramos otra casa, Isashi se mudó de nuevo con nosotros y él me vio crecer cuando obtuve mis 11 años, descubrí que el nervioso era de ambos padres, pero ambos pensaban que el ADN de Inko por parte de su padre fue pasado hacia mí, ya que mi abuelo tenía un carácter introvertido y callado, aunque yo tenía uno más egocéntrico. Nunca supieron lo de la escuela ni del poder, así que todo fue bien. Como ya sabía activar y desactivar el poder, empecé a practicar otra disciplina. El parkour, movimiento del cuerpo en plena carrera capaz de adaptarse a su entorno. Por 3 meses restantes, entrenaba con el Kirk a la vez que practicaba el parkour, salió mal. Por poco y pierdo un diente y me rompo un hueso, y casi fui arrestado por usar ilegalmente mi don, pero gracias a mi entrenamiento de parkour, logré escapar de la policía en varias ocasiones. Llegó los exámenes y ya era hora de entrar. Llegué y accidentalmente choqué con Uraraka, debía de admitir, era bastante linda, hablamos por un momento hasta que nos separamos.
Entramos a los exámenes y seguía actuando de manera tímida frente a Bakugo. Lida me regañó y pasé el examen escrito fácilmente, era más de conocimiento general y una que otra de matemática. Pero a la hora de la prueba física, fuimos separados por grupos. Lida intentó interrumpir mi camino para volver a hablar con Uraraka, pero terminé ignorándolo. Llegué con ella, terminé dañando sus manos y el estrés que ella tenía, se fue por el dolor. Pedí perdón y terminé dándole ánimos y como lo haría bien, Lida estaba por regañar y sujetarme de la camisa, pero se detuvo al ver que Uraraka lo me importó y solo terminó agradeciendo con una sonrisa alegre. El examen comenzó y logré conseguir bastantes puntos de villano y de rescate, algo que no tenía planeado arriesgar, pero el canon hizo sus jugadas de nuevo. Uraraka tenía el tobillo lastimado, el 0 puntos estaba por aplastarla, pero decidí cambiar el canon de una vez, o por lo menos lo suficiente. Antes de que el robot aplastara a Uraraka, sujeto a Uraraka en estilo nupcial y la alejo del robot para que no salga dañada. Según la lógica del héroe, debía salvar y mantener a salvo a los demás, así que, terminé escabullidime hasta la cabeza del robot, y como practicaba parkour, fue más fácil de llegar, y en vez de dar un golpe al 109%, di varios de 10%, algo a los que mis puños ya estaban acostumbrados, y dañando poco a poco al robot hasta destruir su centro de mando y de energía. El robot ya no se movía, bajé del robot y volví a cargar a Uraraka, ella estaba sonrojada, no se esperaba nuevamente esa acción, se la llevé a Recovery Girl, la curó, la besó y se fue. No había necesidad de abogar por mis puntos, en lo absoluto, ambos intercambiamos números y juramos contarnos si lo lograban entrar a la academia. Estaba nervioso por pensar que no lo logré pero siempre, llamé a Uraraka quien también se alegró y también lo logró, así que ambos decidimos salir al día siguiente de encuentro, ambos caminamos por las calles hablando de cómo fue nuestros exámenes y cómo eran nuestras vidas. Al final ella me terminó contando del cómo no tenía muchos amigos, sin pensar que realmente era su único y primer amigo, era pobre y en muchas ocasiones pasaba hambre, así que tuve que animarla en varias situaciones. También le conté sobre mi estado de no KIRP por 14 años, pero que entré sin que nadie experto mis padres se dieran cuenta de ello. Al final la llevé a comer y ella terminó comiendo un plato de ramen, uno de pollo y uno de carne de res viendo el más costoso. Pero se despidió feliz y el estómago lleno. En ese mismo momento recibí una llamada de mi madre, quien me dijo que llamaron de la escuela para que vaya al día siguiente. Ayer fue mi graduación y querían que mañana asistiera para poner el nombre del instituto en alto, algo que incrédulamente ellos pensaban. Al día siguiente, temprano por la mañana, pedí a Uraraka encontrarnos, y cuando lo hicimos le di un bento de comida, para que pudiera comer ese día, y sin decir nada más me fui al colegio donde Bakugo estaba esperando junto al director, pero el pobre estaba más que furioso por no ser el único en entrar. Y él me dijo que lo espere afuera mientras el director quería hablar algo con él. Así que, aquí llegamos, ese es el resumen. Izuku estaba hablando solo en su cabeza mientras escuchaba como unos pasos se acercaban a él. Lo agarraron del cuello de la chaqué y lo arrinconaron contra la pared. ¿Qué mierda te pasa? Te dije que fueras a otra academia, maldito Deku. Izuku tuvo un destello de comprensión, en su mente, todo ya había acabado, la farsa y su mentira, así que solo responde: ¡No! Bakugo se sorprende de la respuesta y empieza a molestarse, aún más. ¿Qué dijiste, miserable hijo de puta? ¿Te crees superior a mí, no es así? Izuku solo sonríe mientras empieza a ponerse más recto, ocultando la joroba fingida y a sacar pecho. Bakugo suelta el cuello de Midoriya y se da cuenta que ambos tenían la misma estatura. Ese mismo año había crecido 5 centímetros más y pensaba que era más grande que Deku. Oh Bakugo, la verdad, es que sí me creo superior a ti. Ahí estaba otra vez, esa actitud que lo molestó bastante el año pasado. Izuku, viendo otro, es como si le estuviera diciendo que él no lo conocía en nada, que no era nadie cuando en verdad era alguien que lo podría superar. Bakugo, ya molesto, se lanza hacia Izuku con una de sus palmas estallando en una explosión. Muere, maldito infeliz, toma. Bakugo había hecho estallar el rostro de Izuku, pero grande su sorpresa al ver que el mencionado no se encontraba ahí. Pero siente que alguien le toca la espalda y ve cómo Izuku extendía su puño frente a su rostro. Oh vaya, el supuesto número 1 se quedó solo se tiene a sí mismo. Bakugo estaba impactado. Izuku en un segundo había llegado a su espalda sin que él se diera cuenta, pero las palabras que dijo, lo estaban enojando aún más, pero el clímax llegó cuando Izuku pronunció las siguientes palabras. Solamente eres un patético payaso que pronto estarás bajo mis pies. Con esas palabras, había hecho encender toda la furia que Bakugo estaba conservando, sus venas de su rostro estaban por estallar. Maldito Deku, inútil, miserable hijo de puta.
Bakugo había juntado ambas manos hacia el rostro de Izuku, quien al ver la acción, solo dio una sonrisa de superioridad, a la cual Bakugo no se pudo resistir más y soltó una explosión que por poco disloca su hombro. Pero Bakugo, al darse cuenta de su acción, fijó su mirada a la gran cantidad de humo que salió de sus manos, esperando ver a Izuku tumbado en el suelo, dándole la razón de que un inútil siempre será inútil, pero su sorpresa no llegaba a su cabeza ya que, Izuku estaba ileso. Adiós Bakugo, nos vemos en la U.A. Izuku estaba fuera del colegio, saludando con la mano. Bakugo no sabía en qué momento Izuku se había movido de su sitio, pero de algo estaba seguro, no dejaría que esto termine así. Maldito Deku, voy a hacer que te arrepientas de esta humillación, voy a matarte. Así pasó 2 semanas y se ve a Izuku caminando hasta llegar a la entrada de la U.A., pero como estudiante. Lo logré, y ahora, es hora de cambiar la historia, y proclamarme como el mejor de toda la historia de la humanidad. Izuku da un paso dentro de la academia y ahí empieza un nuevo inicio.